La carta de Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo lo puedes encontrar en el capítulo 5, versículo 16 de esta carta de Santiago. Y leyendo al completo el versículo 16, dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo nos anima y nos motiva a clamar a Dios porque Él usa nuestras oraciones para obrar en nuestras vidas y para obrar en las vidas de los demás. El contexto de esta afirmación de Santiago, de que la oración del justo puede mucho, se relaciona con su enseñanza sobre la sanidad y la oración. Ayer domingo tuvimos un culto precioso en la iglesia donde me congrego y el testimonio de una persona que salió al púlpito a compartirnos brevemente esa experiencia de sanidad, hablaba sobre esto. Él en su testimonio decía que había muchas personas que estaban orando por él. Y justamente escuchando su testimonio, me vino a la mente este versículo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa la oración del justo puede mucho? ¿Significa que vamos a recibir todo por lo que oramos o que la santidad fortalece nuestras oraciones? Es una pregunta bastante interesante, bastante curiosa. Vamos a leer el contexto del versículo hasta llegar a esta parte que hemos mencionado. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mira lo que dice el siguiente versículo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16. En otras palabras, si la oración puede ayudar a un hermano que está enfermo, luchando contra el pecado o sufriendo por cualquier otra razón, lo que tenemos que hacer es orar. La oración del justo puede mucho. Te recomiendo el libro, escrito por Miguel Díez, disponible en librería Los Olivos, Orar como respirar. Un éxito en ventas. Un libro que te va a animar a ti, a tu familia, a levantar un altar de oración en tu hogar. Te invito a que reserves este libro. La clave de todo es la oración. Ora. La oración del justo puede mucho. Dios escucha el clamor de sus hijos. Luego en el versículo 16, Santiago reitera el poder de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago sugiere que a veces la enfermedad es el resultado de un pecado no confesado. No está diciendo que todas las enfermedades que experimentamos sean consecuencia del pecado, sino que algunas dolencias tienen su raíz en el pecado. Cuando este es el caso, debemos confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone. Luego, orar, porque la oración del justo puede mucho. Santiago nos está dando una promesa de sanidad. Pero es que al mismo tiempo Santiago nos está dando los consejos prácticos. Cuando es la voluntad de Dios otorgar sanidad, la oración de fe salvará al enfermo. Esto lo dice el versículo 15, Santiago capítulo 5, porque la oración del justo puede mucho. En el caso de que un pecado no confesado sea la razón de una enfermedad, Santiago quiere que los creyentes comiencen su oración por sanidad
En primer lugar, confesando. Y luego arrepentimiento. Luego la oración del justo puede mucho. El que sabe que alejarse del mal será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, es lo que tú y yo debemos hacer. Esto es lo que escribió Salomón, Proverbios capítulo 3, verso 8. Apartarse del mal, confesar los pecados, arrepentirnos, eso será medicina a nuestro cuerpo, refrigerio para tus huesos. El padre de Salomón, David, decía: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Es decir, mientras no confesaba mi pecado, la maldad que había en mí, ese pecado me estaba consumiendo por dentro. Me encontraba débil. ¿Te has sentido tú así alguna vez? ¿De que has cometido un pecado o de que has fallado en algún momento o de que has hecho algo mal? Y tienes ahí la conciencia que no te permite avanzar, te está machacando todo el día, te está diciendo esto no es lo correcto, tienes que confesarlo, tienes que arrepentirte. A mí me ha pasado en varias ocasiones. La oración del justo puede mucho. ¿Pero qué es una persona justa? Justo no es aquel que abre una bolsa de patatas y empieza a repartir, ¿no? 2 patatas para ti, 2 patatas para ti. Que podríamos decir que es una persona justa, ¿no? La persona justa es aquella que ha sido justificada ante Dios. Aquellos cuyos pecados son perdonados. Entonces, el que es perdonado puede orar de una manera útil, de una manera poderosa. Porque la oración del justo puede mucho. Hay oraciones que son efectivas, son poderosas, porque provienen de personas justas. Porque, como hemos leído, la oración del justo puede mucho. La primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice lo siguiente: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. David, en el Salmo 34, verso 15, dice que el Señor no escuchará a los que abrigan el pecado en su corazón. Necesitamos una fe viva, porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho, y una persona justa tiene una fe viva, tiene una fe que busca obedecer a Dios. Proverbios capítulo 28, verso 9, nos advierte lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La confesión y el arrepentimiento del pecado son condiciones para tener el oído del Señor. Solo cuando experimentamos el perdón de Dios, nuestras oraciones tendrán el poder de hacer mucho. La oración exitosa proviene de las personas que desean ver que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. El profeta Elías era un ejemplo de que la oración del justo puede mucho. Santiago habla de Elías, el profeta, como un hombre justo que oraba fervientemente y con poder. Te invito a que leas esta mención de Santiago a Elías en el capítulo 5, verso 17 y verso 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Al igual que nosotros, Elías tenía debilidades, tenía defectos humanos. Lo interesante es que Elías estaba en tan sintonía con la voluntad de Dios que reconoció cuando Dios quería que comenzara la sequía y cuando quería terminarla. Aquí te das cuenta de que la oración del justo puede mucho. Y tú y yo, si queremos ser justos, personas justas, y que nuestras oraciones sean contestadas por Dios, lo que tenemos que hacer es estar en sintonía con Dios, tener una comunión personal con Él. El ejemplo de Elías nos está desafiando a buscar una relación más cercana con Dios.
Así nosotros también podemos conocer, seguir y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo estamos bien con Dios y nuestras oraciones están de acuerdo con la voluntad de Dios, podemos confiar en que serán contestadas. Por eso Dios en muchas ocasiones no contesta nuestras oraciones, porque nuestras oraciones no están alineadas a su voluntad. Jesús lo dijo: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, pedís para vosotros. Por eso Dios no contesta oraciones, porque las oraciones muchas veces son para engordarnos nosotros. La oración del justo puede mucho porque esa oración se hace eficaz porque tiene fe. Santiago menciona la oración de fe 2 veces. Una en el capítulo 1, verso 5 en adelante, y otra en este que acabamos de mencionar, capítulo 5, verso 15. La fe es necesaria para una oración eficaz porque, como dice Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es por la fe que la oración del justo puede mucho. Algunas personas tratan de manipular a Dios, alegando que van a recibir sus pedidos porque supuestamente los hicieron en fe. Pero la oración de fe no se trata de los resultados de nuestras oraciones. Más bien tiene que ver con la creencia de que Dios existe, nos escucha y que cada resultado de la oración está en sus manos soberanas. La oración del justo puede mucho porque la oración eficaz tiene intenciones correctas. Santiago, como hemos leído, nos habla de obstáculos para la oración eficaz. Habla de motivos incorrectos. Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Había dicho que lo decía Jesús, lo dice Santiago. Dice, para gastar en vuestros deleites. Esto es increíble. Este versículo nos confronta. Santiago nos está confrontando. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Los motivos, sobre todo motivos impuros, incorrectos, pueden descalificar nuestras oraciones. Pero la oración del justo puede mucho cuando es según los motivos correctos, porque va según o va alineada a esa voluntad que estábamos hablando, a la voluntad de Dios. Santiago no promete que la oración de todos pueda obtener todo lo que se pide. Él menciona específicamente la oración del justo. Debemos tener cuidado, porque nadie es perfecto y Dios finalmente nos escucha por la justicia de Cristo, no la nuestra. Nuestra vida santa sí importa en la oración, y esto lo afirma Santiago, porque la oración del justo puede mucho. Siempre utilizamos el ejemplo de David, ¿verdad? Y Salomón. Pero es que todos los salmos de David y todos los proverbios de Salomón es que van en sintonía con lo que compartas en tu día a día. David lo reconoce. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, verso 18. Hay otros pasajes, hay otros versículos que mencionan que nuestro pecado contra otros puede ser un obstáculo para la oración. Y conocemos ese pasaje que dice que antes de que presentes tu ofrenda en el altar, déjala en el altar y ponte a cuentas con tu hermano. Y después haz esa ofrenda, ¿verdad? Nuestra motivación para vivir con rectitud debe ser primero agradar a Dios, no recibir lo que queremos. Dios es quien decide cómo y cuándo responder. Ezequías, otro ejemplo de que la oración del justo puede mucho. Es una de mis historias favoritas. Quería mencionarte este ejemplo del rey Ezequías. Después de escuchar que iba a morir,
Ezequías clamó por misericordia y apoyó su súplica al recordarle a Dios su justicia. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y Dios responde a la oración de Ezequías. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. La oración del justo puede mucho. Si Dios contesta la oración de Ezequías es porque Ezequías era una persona justa. La oración del justo puede mucho porque la oración eficaz tiene la postura de, en primer lugar, y a mí me gusta siempre orar de esta manera, pero ante todo que se haga tu voluntad y no la nuestra. ¿Eres de esas personas que ora así? ¿Que utiliza estas palabras? Yo siempre. Es algo que he aprendido. Pero ante todo que se haga tu voluntad y no la nuestra. El pensamiento erróneo que están predicando ciertos pastores hoy en día sobre la oración nos enseña que siempre resultará en obtener lo que queremos. A veces con una mentalidad de nombrarlo, yo reclamo o yo declaro. Pero las respuestas de Dios no siempre están de acuerdo con esos deseos. Incluso Jesús oró, no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, verso 39. Nuestra confianza ante Dios es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto lo dice la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. La oración del justo puede mucho. Y hay más que podríamos mencionar. Vale la pena recomendar lo que yo considero y seguramente lo que tú también. Lo más útil para la oración, ¿sabes qué es? Orar la Biblia. Permitir que la palabra de Dios dé forma a nuestras oraciones. Qué bueno que podamos leer la palabra de Dios. Y si no tienes una Biblia, pues al igual que te he recomendado el libro de Miguel Díez, Orar como respirar, te recomiendo también que en Librería Los Olivos, que patrocina este espacio, visites su página web porque hay Biblias de todo tipo. En la página web puedes encontrar cualquier Biblia que quieras. Qué bueno que podamos orar la Biblia. Los resultados que quiere Dios son simples. Él quiere que tengamos una relación íntima con Él. ¿Y cómo podemos tener una relación íntima con Él? A través de la oración. La oración efectiva puede tener la lluvia por más de 3 años. Es lo que hemos mencionado en el ejemplo del profeta Elías. No hay límites en la forma en que Dios puede responder a nuestras oraciones. Pero, siempre hay un pero esas oraciones tienen que estar de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Pablo escribió, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos capítulo 8, verso 32. Si somos hijos de Dios y más que vencedores, vamos a recibir todas estas cosas. Porque vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. No vamos a orar conforme a lo que nosotros deseamos. La oración del justo puede mucho. Orar eficazmente cambia el mundo. La oración puede hacer que tu esposo o tu esposa se conviertan a Cristo. La oración del justo puede mucho. La oración efectiva tiene mayores resultados de los que podemos imaginar.
La oración del justo puede mucho y Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice la carta de Efesios capítulo 3, verso 20. Dios no siempre nos va a responder de la manera o el momento que queremos, pero cuando tú y yo oramos con fe, todo es posible. No porque seamos sabios o poderosos, sino porque Dios es soberano. La oración del justo, dice Santiago, puede mucho. Pero no te quedes solo con esta parte del versículo 16 de este capítulo 5 de Santiago. Lee los versículos anteriores. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En mi Biblia, del versículo 7 al versículo 20, el título que recibe los versículos es «Sed pacientes y orad». La clave de todo, hermanos, está en la oración. Orar como respirar. La oración eficaz del justo puede mucho.